Hola, te saluda Amparo. Hoy vamos a preparar un bizcocho relleno de uvas verdes. El resultado será un bizcocho esponjoso, húmedo y sabroso, que seguro te va a gustar. Vamos a engrasar y enharinar el molde. Yo suelo poner en la base papel aluminio. Continuamos lavando bien las uvas. Vamos a dejar una parte con piel y a la otra parte se la vamos a quitar. Pero si deseas puedes prepararlo todo con piel. Esto facilita el trabajo. Lo importante es quitar las semillas para que a la hora de comerlo no moleste. Si utilizamos un cuchillo de punta fina, será mucho más fácil retirar las semillas. Cortamos la uva por la mitad y retiramos las semillas. Podemos utilizar una cuchara de postre para quitar la piel a las uvas. El jugo que van soltando las uvas también lo aprovechamos. Eso nos dará humedad al bizcocho. Medimos un vaso de aceite de girasol. Este vaso equivale a uno de los de yogur. En este caso no tengo suficiente aceite de girasol, por eso voy a complementar con aceite de oliva a sabor suave. Continuamos preparando el resto de ingredientes. En un colador vamos a poner 3 vasos de los de la medida de los del vaso de yogur de harina de trigo común. Agregamos una pizca de sal y un sobre de levadura, equivalente a 15 gramos. Mezclamos todos los ingredientes secos. Te invito a suscribirte al canal, es gratis. Y no olvides darle a la campanita, así no te pierdes ninguna novedad. Para esta receta vamos a necesitar aceite, 200 gramos de azúcar blanca, huevos, yogur natural, harina normal, sal, levadura en polvo, uvas verdes frescas. Vamos a empezar con la preparación de la receta. En un bol vamos a poner el vaso de aceite. Agregamos el azúcar y a continuación los huevos. Batimos a velocidad baja. Yo lo voy a hacer con una batidora eléctrica, pero se puede hacer con una batidora manual. Batimos hasta obtener una consistencia cremosa. Seguidamente añadimos el vaso de yogur. Voy a utilizar un yogur griego natural sin azúcar. Si empleas uno azucarado, reduce la cantidad de azúcar. Batimos nuevamente. Hasta aquí utilizamos la batidora eléctrica. Empezamos añadiendo la harina. Esto lo haremos en 3 o 4 partes. Vamos mezclando cada vez que incorporemos harina. Para este paso he utilizado unas varillas manuales. Mientras tanto, el horno se está precalentando a 180 grados con calor por arriba y abajo. Aunque todavía queda una parte de harina, agregamos las uvas peladas, incluyendo todo el zumo que ha soltado. Mezclamos y terminamos de agregar el resto de harina. Mezclamos bien. Vertemos esta mezcla en el molde que habíamos preparado. Para terminar, distribuimos las uvas que habíamos dejado con piel sobre toda la superficie del bizcocho. Después llevamos al horno y dejamos unos 45 minutos a 180 grados. Aunque el tiempo es aproximado porque puede variar según el horno. Cada horno es un mundo y todos los bizcochos no tardan lo mismo. Han pasado 30 minutos y el bizcocho ya tiene un bonito color dorado, pero aún le falta tiempo de horneado. Lo cubro con papel aluminio para que no se queme.
Pasados otros 10 minutos de horneado, verificamos que el palillo sale limpio, indicándonos que el bizcocho ya está hecho. Antes de desmoldar, dejamos enfriar sobre la rejilla unos 45 minutos. Y ahora nos preparamos a empezar a disfrutar de este suave, esponjoso y delicioso bizcocho de uvas verdes. Espero que te guste. Déjanos tus comentarios y tu dedito arriba. Para nosotros es muy importante. Y no olvides compartir la receta con tus amigos. ¡Feliz día! Un saludo y gracias por acompañarnos una vez más.